Bueno, esperemos que ya llegue la noche en tal caso. Vamos a ver cómo nos va hoy noche, porque se estrena especial de Pichincha Comunicaciones y abordaremos la crisis de seguridad, la situación penitenciaria y otras hierbas para que usted y solo usted pueda generar las conclusiones del caso. Mi nombre es su servidor Andrés Durán, inicia 7F Plus, la otra política, y como siempre, nunca solo, muy bien acompañado. ¿Cómo estás, Cholita Montoya? Hola, muy buenos días, bastante mejor que ayer debo decir, y muy buena la canción escogida para empezar el programa del día de hoy. Aquí estamos, siempre contentos, siempre pues pendientes de poder compartir con ustedes muchas cosas, y vamos a arrancar como todos los días con el meme de esta mañana que tiene que ver con lo ocurrido con uno de los bancos más grandes del país, ¿ah? Ahí está el meme, no sé si lo tenemos ya en pantalla para que ustedes lo vean y a ver si es que comparten la apreciación que tiene nuestro equipo memístico de Radio Pichincha sobre lo que ha anunciado el propio Banco Pichincha, que ha sido víctima de un ataque cibernético. Ajá. Y la defensa, la seguridad del Banco Pichincha en referencia a lo que fue el partido de la selección hace unos días nada más acá en nuestro país. Y pues sí, parece que así estamos. ¿Quién estaba a cargo de la ciberseguridad de Banco del Pichincha? Parece que el arquero Ramírez, ¿no? Ajá, exactamente. No pues sí, la verdad es que ha habido muchísimas quejas. Ayer fue tendencia la frase feriado bancario porque en definitiva fueron bloqueados los recursos de muchísima gente durante 3-4 días, más o menos desde el día viernes empezaron a denunciar esto. Hay personas que hasta el día de hoy dicen que no les llegan giros, transacciones, depósitos que habían sido efectuados a sus cuentas en esta entidad bancaria que es una de las más grandes del país, pero bueno, será como dice el señor Egas, ya si no les gusta váyanse a otro banco que hay 24 más en el país. Y hay cooperativas también, señores, así es que podrían cambiarse en todo caso a usar sus cuentas en cooperativas de ahorro y crédito que tienen un modelo pues diferente a los bancos, donde es sociedad de capitales, mientras las cooperativas son sociedades de personas. Yo no sé, estoy dudoso de lo que acabas de plantear, querida Arepita. Seguramente hay cooperativas que cumplan con todas las reglas y las normas y tengan este sistema cooperativo. Hay otras que en pandemia ni siquiera pusieron a funcionar los seguros de desgravamen, ¿no? Cuando uno muere, esas deudas por esos créditos se supone que quedan completamente liquidadas por esta causa, digámoslo así. Pero yo te cuento que hay cooperativas cuyo nombre me lo voy a reservar porque era uno de las investigaciones que estábamos realizando con Don Chimi, ni siquiera pusieron a funcionar esos seguros de desgravamen. Bueno, qué pena, porque el cooperativismo pues tiene otros principios, ¿no? Y de todos modos sigue siendo una sociedad de personas y no de capitales, ¿no? Sí. Es decir, los socios son los dueños de todo el patrimonio, mientras que en los bancos el capitalista o el dueño del banco es quien se lleva y recoge para sí todas las ganancias y luego se las lleva al extranjero, ¿no? Pero entonces, ¿sabes? Hay diferencias muy marcadas entre lo que es el cooperativismo y lo que es el sistema obviamente bancario, que está, ¿no?, completamente diferenciado. A ver, yo lo que digo es que frente a la anomia, frente a la cefalía institucional y de autoridad, frente a la falta de control y regulación, que es una de las principales competencias de cualquier Estado-nación, sucede esto: prevalece la discrecionalidad. Y con la discrecionalidad se puede vulnerar cualquier tipo de derecho, entre esos, obviamente, los financieros. Y fíjate otro dato perturbador, que lo hemos comentado en algunas ocasiones. Cuando existió una resolución por parte de la Junta Monetaria, antes de convertirse y generar esta escisión y tener dos instituciones distintas o separadas, que exigía en tiempos de pandemia amortizar las cuotas de las deudas que tenían sus clientes o las personas bancarizadas, o que habían adquirido algún crédito de consumo o cualquier tipo de gasto, digamos, a través del sistema financiero, o deuda a través del sistema financiero, pues apenas el 7% de todas las deudas de las personas que pertenecen al sistema financiero, es decir, los clientes, apenas el 7% fue refinanciado. Y el Banco de Guayaquil, perteneciente a nuestro presidente de la República, refinanció apenas el 3.7%. Espeluznante.
en tiempos de pandemia, cuando la gente se moría a montones en Guayas, cuando después el epicentro se convirtió, se trasladó a la provincia de Pichincha, en plena sindemia, cuando existía una crisis en la capacidad de consumo de los ecuatorianos, los señores dueños del capital y del sector financiero hacían esta jugada. Yo no sé, ustedes califican. Bueno, de todos modos hay que ver si es que existe la superintendencia de bancos, si es que se va a pronunciar y pues va a sancionar a la entidad financiera por estos problemas que se han venido registrando desde el día viernes pasado y de alguna forma reparar a las personas que han sufrido esta imposibilidad de sacar sus recursos, han tenido las transacciones tardías. Yo no sé si es que existe el mecanismo con el cual puedan sancionar a esta entidad financiera, pero no es la primera vez y esto sí preocupa. Yo veía a personas realmente cuestionándose si es que su dinero está seguro ahí. Veía hace unos días también un tuit, otra usuaria de otra entidad financiera mostraba que la entidad financiera le estaba pidiendo pagar anualmente un monto para recibir códigos seguros a través de su teléfono. O sea, te tienen que cobrar por garantizarte la seguridad. Ya se ha normalizado el tema de que uno tenga que tener un seguro, yo pago por ejemplo $1 mensual para que si es que me roban la plata de mi cuenta, el banco me lo devuelva, ¿no? Y así se van inventando más cosas que tú tienes que pagar para que te garanticen la seguridad que deberían garantizarte por manejar tu dinero, porque tú lo tengas ahí y ellos puedan prestar y cobrar intereses altísimos con el dinero que tú tienes en tu cuenta bancaria. Estaba haciendo esta señal para que no lo olviden. En apenas 3 años, con la ley de fomento productivo y otras leyes calificadas como troll, etcétera, etcétera, facilitaron que el sistema financiero privado concentre el activo, la liquidez, el dinero, el cusqui, el money de todos los ecuatorianos en apenas 4 bancos de este país. El 84% del activo financiero del Ecuador está manejado por 4 bancos de este país. 4 bancos. Yo creo que esto va en un contrasentido absoluto de la ley de poder de control del mercado, va en un contrasentido absoluto incluso de la posibilidad de tener liquidez dentro del sistema del mercado interno, no solo en el sistema financiero, en el propio mercado interno. Va en un contrasentido de la posibilidad que tiene el Estado de regular y controlar. En apenas 3 años, queridos amigos, fíjense la importancia que tiene un Estado cuando tiene su capacidad de regulación y de control sobre el activo financiero. 4 bancos manejan el activo financiero de este país. El principal banco con el mayor activo financiero es el Banco Pichincha. Y yo creo que esto obedece básicamente a la desregulación de la banca y del sector financiero que propició el señor Moreno con el señor Guillermo Lasso, producto de las votaciones que se dieron en el seno del legislativo, cuando había una aceptación absoluta y una concertación y consenso que decía hay que desregular la banca, hay que facilitar la salida de capitales, hay que facilitar la concentración del activo financiero en pocas manos. ¿Y saben qué más? Hay que facilitar que en plena pandemia salga un aproximado de $900 millones para que los ecuatorianos se queden sin cusqui, sin plata, sin la posibilidad de mover, reactivar la economía. Yo creo que eso tiene que perturbarnos, porque esa salida de divisas del país significa que el día de mañana no existe el efectivo necesario para el intercambio y para la posibilidad de dinamizar la economía nacional. Pero aquí, mutis, nadie dice absolutamente nada de lo que está sucediendo en el sistema financiero privado. ¿Por qué será? ¿Será porque tenemos un presidente que expresa ese sector? ¿Que tiene el poder de ese sector hoy por hoy en la presidencia de la República? No lo sé. Bueno, yo creo que la gente sí lo comenta, sí lo dice, quizá no sea la gran noticia en medios de comunicación, pero creo que es pues una
una conversación ya cada vez más cotidiana entre los ciudadanos, ¿no? Estas quejas y el tratar de entender cómo los bancos pues se aprovechan con el tema de los seguros, con el tema de pues los intereses altísimos, sobre todo al segmento de los microcréditos, entre otros. Así es que bueno, creo que no está alejado de las conversaciones cotidianas, pero en otras pasa, no llega a los medios de comunicación. Vamos, amigos, a nuestro segmento ¿Qué dice Larry? Vamos a ver cuáles son los temas que son tendencia también a través de esta red social, Twitter. ¿Qué dice Larry? Oiga, usted me amaga. Usted está como la selección, me amaga. ¿Por qué? Yo pensé que ya estábamos en el pajarito azul, ya embalado ahí dando estábamos revisando el meme del día, pero bueno, dio para más. ¿Qué vamos a hacer? Claro, porque ayer ella me dio la disposición y la directriz y la orden, y yo como buen soldado tengo que cumplir. Me dijo, habla full. Entonces yo hablo full. Vamos a ver qué sale, pues, en tal caso. Bueno, oiga, ahora sí, cuente, ¿qué onda? Ahora sí, ahí está el tuit de Brian Paul Espinosa, compañero nuestro de Radio Pichincha, reportando... Desde el lugar de los hechos. Este tema que da miedo, espeluzna, nuevo incremento del precio de los combustibles en el Ecuador. Extra con etanol sube a $2.50, Diesel 2 y Diesel Premium a $1.69 y la Super, el precio sugerido es de $3.23. Es decir, desde este martes el precio de la gasolina extra subirá 11 centavos y el diésel casi 5 centavos, de $2.39 la extra y Ecopaís a $2.50 y el diésel de 1.65 a 1.69, que casi es 1.70 porque es 1.69.8, así es que podría en realidad llegar a 1.70. Esos son los nuevos precios de los combustibles. Sigue subiendo, seguirá subiendo en la medida en el que el petróleo también pues esté al alza, y precisamente eso es lo que está ocurriendo. Tenemos otro tuit más de Carlos Oporto que menciona el precio del WTI superó los $80 el día de hoy, el valor más alto desde el 2014 está en 81.05, el precio ya real sería 79.35, así es que eso explica la subida del precio de la gasolina, de los combustibles en nuestro país, un nuevo golpe al bolsillo de los ecuatorianos. ¿Qué dirá cómo era el Super Cebollas? ¿Cómo era que le puso? Super Cebollas. No, es ¿cómo es el? Capitán Cebollas. No. Qué mala que eres para poner apodos, oye. Pero intenta, y eso es lo importante, como la selección intenta. Oye, no, pues este es el Superman, no, el Superman de Mócoli era. El Rambo de San Borondón, que ahí aparecía con el chaleco y toda la vaina. Claro, el argumento central que utilizaban estos señores completamente, esto lo digo no con el afán de ofenderlos, o sea, creo que una palabra que de alguna forma explique la profunda ignorancia que tiene cierto sector dentro del gobierno nacional. Ellos hablan, no hay inflación, hay deflación. Entonces, claro, la gente dice, ¿y eso con qué se come? No ha habido inflación, los precios se mantienen. Primero están en otro planeta. Uh-huh. O sea, ellos seguramente van a hacer compras en Miami, no sé, Estados Unidos, no sé. O sea, hay gente que no le da la tuspa, como decían. Ya, no le da la tuspa, o no quiere entender o no le da la tuspa. No se conectan con las realidades de la gente, o sea, no salen a conversar con la gente. Es que eso también se conecta con algo que decía alguna vez el filósofo Héctor Schmuckler, decía, hay una espiritualidad burguesa. No necesariamente son clases pudientes, pero piensan o quieren pensar como esas clases pudientes. Entonces no se conectan con la realidad de adrede, ¿no? O puede ser que realmente vivan en la estratosfera. Pero bueno, más allá de esto, lo que quiero decir es que la deflación no explica lo que estamos viviendo en este preciso momento. No explica la deflación cuando tienes desempleo, cuando tienes un impacto y una pérdida de la economía, un decrecimiento del 10%, después
del impacto de la sindemia, no lo explica cuando tienes una falta de capacidad de consumo en el mercado, no lo explica cuando el sector de la exportación ha decrecido y el sector de la importación ha crecido. O sea, ¿qué país vive de importaciones, amigos? Ninguno vive de importaciones. ¿Por qué? Porque eso también significa salida de capital. Cosas que se podrían incluso producir acá en el país. ¿Y cómo explicas que lo que decía hace un momento, el sector financiero saque divisas en tiempos de sindemia? Otro datito perturbador, en apenas 13 años, por ejemplo, para situarlo, el Banco de Guayaquil sacó un aproximado de 264 millones de dólares. Y les voy a decir algo, porque alguna vez discutíamos con Sofi y decíamos, pero efectivamente, ¿por qué sale ese dinero? ¿Será que compran insumos, importan insumos o alguna de estas situaciones? En el caso financiero, en el caso de la banca, no hay una explicación. Sacan en los recursos, se puede rastrear hasta una sola transacción, digamos, de acá al Banco de Manhattan, y de ahí se le pierde el rastro. No sabemos si de Manhattan va a parar a Panamá, las Islas Vírgenes, Isla Jersey, no sé, a Dakota, no sabemos. Sí se lo puede rastrear si existiría voluntad política. Pero lo que es real es que en 13 años saques esa cantidad, y eso súmale el resto de bancos lo que han sacado, yo creo que es una profunda herida a la economía nacional. Entonces, ese desconocimiento de esas personas cuando te dicen no existe inflación, con estos precios se mantiene el mercado, se gana la credibilidad, el respeto a nivel internacional y van a venir los inversores, porque por fin hemos quitado un subsidio que ha distorsionado la economía. Eso es una falacia absoluta. Claro. Y creo que usted en su casa puede sacar fácilmente esa conclusión. Que, pues definitivamente parece una burla a las familias que pasan necesidades cuando te dicen, oigan, pero la cebolla no ha subido, pero la capacidad adquisitiva de las personas bajó, señores. La mayoría de las personas vio reducidos sus ingresos a la mitad, menos de la mitad incluso, y sobre todo los quintiles más pobres en nuestro país. Las personas que tenían ingresos altos los mantuvieron, pero las personas que tenían ingresos medios y bajos, pues lastimosamente vieron reducidos los mismos durante la pandemia. Es como decir, no ha pasado nada en el país, no pasa nada, está todo bien, y pues si es que se incrementan los precios de los productos, pues ya verán cómo compran. Entonces, realmente eso es doloroso, y luego uno ve los titulares, ¿no? Cuando dicen, el Banco Central reportó el crecimiento del PIB en Ecuador en 8.4%, porque esa fue noticia en el mes de septiembre, en el segundo trimestre de 2021. Ajá, pero ¿qué pasó el periodo anterior? Hubo una recesión muy grande y lo comparan con eso. Es decir, en realidad la economía en nuestro país pues viene sufriendo un impacto muy grande, muy fuerte desde pues hace algunos años atrás, y profundizada esta desigualdad también durante el gobierno del señor Lenín Moreno, y pues ahora las cosas no mejoran, y eso es lo que la ciudadanía está reclamando, ¿no? Y que encima de que suben los precios de los combustibles te digan que no pasa nada y que no va a subir nada, que todo está igual. Oye, ya pues entonces que se tanque con una, no sé, una librita de cebos del auto. Porque yo digo esto, o sea, creo que es tan sencillo como regresar a ver a la mesa de la casa de cada uno de los ciudadanos, oyentes o audiencia que en este momento nos sintoniza, y decir si efectivamente la economía está bien o está mal. Más allá de los análisis escuetos, pocos sesudos, ignorantes que puedan hacer algunas autoridades, que se han puesto, no sé, la camiseta de Rambo en San Borondón o en Mócoli. Y yo sí creo que eso tiene que perturbarnos, queridos amigos, porque insisto en algo que lo he dicho de manera sistemática y quiero que nos quede a todos en la mente. A veces nos venden bambalina disfrazada de oro y terminamos comprando esa bambalina porque queremos distinguirnos del resto. Y no entendemos que esta sociedad es más compleja que la distinción. Es mucho más compleja en todos sus matices, en el ámbito económico, social y cultural. Y hoy por hoy sentimos el estrangulamiento de la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos. Cada vez hay menos dinero para poder gastar, para poder invertir, para poder consumir, y eso ha hecho decrecer la economía. Después de que estuvimos en una senda, no lo digo yo
lo dice la CEPAL, de crecimiento, de estar creciendo al 3.2, al 2.5, al etcétera, etcétera, etcétera. Algunos dirán, es por el pacto de los commodities o el boom de los commodities, pero hay que saber gestionar eso también. No es que simplemente son los precios elevados de los commodities. Ahora yo digo, ¿cuál es el horizonte de desarrollo que nos plantea el presidente de la República? Está bien, o el gobierno nacional, está bien, ya no tenemos subsidio a los combustibles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a constituir una refinería propia? ¿Vamos a empezar a refinar nuestro petróleo? ¿Vamos a sustituir el gas licuado? ¿Qué vamos a hacer con las hidroeléctricas? ¿Qué va a pasar con lo de Coca-Cola Sinclair? ¿Qué va a pasar con la energía que produce el país, que ya no es deficitaria como en los años 90? ¿Cuál es el horizonte de desarrollo del presidente de la República? ¿O simplemente se trata de esta sociopatía institucionalizada para acumular la riqueza, para concentrar la riqueza, para que pase exactamente lo que está pasando hoy por hoy en el sistema financiero con la concentración del activo? No lo sé, pero creo que son preguntas necesarias porque la falta de horizonte, la entropía que vivimos el día de hoy, me parece que es producto de las malas decisiones y yo creo que hay que discutirlo en el seno familiar. Sabes que por acá precisamente nos dice María Belén Madrid, nos dice, se está dejando de pagar las deudas para comprar la comida. Hubo un estudio reciente que se pudo conocer y precisamente daba cuenta de eso, ¿no? De que la gente pues ha dejado de pagar ciertas deudas, incluso se ha atrasado en pensiones escolares o ha dejado, por ejemplo, de invertir en entretenimiento porque no tiene dinero y tiene que priorizar las cosas, ¿no? Y la comida, sin duda, el tema de la salud son los temas principales para los ecuatorianos y pues en determinado momento ya pues que te digan deudor, que te estén llamando cada rato para pagar las deudas, te deja de importar un poco cuando tienes que sostener las necesidades básicas de tu familia. Ahora yo sí quiero saber qué va a pasar con estos sectores que han manifestado que son los más afectados, los transportistas y demás. Sé que hay una propuesta de focalización que está en sus manos en este momento. No tenemos detalles, no sé por qué la ciudadanía no se puede enterar de lo que están discutiendo porque es tan reservado este tema de la focalización. En todo caso, pues no hay acuerdo y el presidente, en vez de pues mandar un tuit esperanzador a la ciudadanía con este tema, cuando está incrementándose nuevamente el precio de los combustibles, en vez de dedicarse a este tema y a otros complejos que son parte del día a día de los ciudadanos, pues a medianoche como que estuvo desvelado ya con otro tema, ¿no? Ya lo vamos a revisar. Pero bueno, en todo caso te decía que ahí están los movimientos indígenas también, se van a reunir para definir acciones ante la falta de acuerdo con el gobierno. Esto lo dijo, por ejemplo, Marlon Santi. Me gusta lo que dices, movimientos. Hola, ¿cómo estás? Movimientos, no hay un solo movimiento. Sí. No hay un solo movimiento y yo creo que eso es importante también tomarlo en cuenta porque es el principal brazo organizativo en términos políticos en el país. Y quizá la coyuntura política vaya a depender fuertemente de esto. Y yo sí creo que es importante ver qué sucede con el movimiento indígena, porque me parece a mí, en función de toda la literatura que existe al respecto, que van a ser movimiento indígena actores, más allá, ¿no? De Pachacutic, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, me refiero a la CONAIE, Cuarunari, Confenaye, a todas las estructuras del movimiento indígena, que es bastante complicado, complejo, que es muy polimorfo, heterogéneo y diverso, pero que quizá puede ser una especie de catalizador frente a la situación económica que vive el país, económica, política, institucional, frente a la anomia que prevalece. No sé qué vaya a pasar, pero infórmenos usted, doña Arepita. Bueno, no, hay que esperar a ver qué respuestas dan. Recordemos que también había sectores de campesinos, agricultores que habían anunciado una movilización el 18 de octubre, si es que no había pues algún acuerdo en este diálogo que mantuvo el presidente con el señor Leonidas Issa y con los representantes de la CONAIE y de los movimientos indígenas. Hola, ¿cómo estás? Exactamente, entonces pues se entiende que estas movilizaciones llegarán a darse por lo que está pasando
diferentes sectores, ¿no? Como el campo, como otras personas que también, otros movimientos que están también siendo afectados por la política económica del presidente Guillermo Lasso. Bueno, habrá que esperar entonces. Mientras tanto, pues revisemos otras cosas que se han dicho a través de las redes sociales, ¿no? Porque, ¿perturbadoras o no? Sí, bastante me parece, porque yo te decía, me parece que el presidente se anda desvelando con algunos temas que no tienen pues mucho que ver con lo que la ciudadanía realmente está sufriendo, está viviendo en este momento. El señor Guillermo Lasso puso un tuit, ayer puso 2 tuits que me parece interesante que los destaquemos. El uno tiene que ver con la Asamblea Nacional. Ya, a ver, vamos por la Asamblea entonces, porque ayer nuestro presi no ha dormido, pues por favor, presi, descanse, péguese una buena cejita, póngase horizontal. Trabaje. Vaya al sobre para que pueda, yo digo, ¿sabes por qué? Porque cuando tú tienes la posibilidad de descansar, entonces al día siguiente ya tienes el cerebro fresco y puedes generar estrategias, puedes generar ideas o ver más allá de, digamos, la parcela en la que estás viviendo, que yo creo que eso es lo que le hace falta a nuestro presidente. Veamos lo que dijo el día de ayer. Por un lado puso este tuit, dice: Ecuador merece más que una Asamblea Nacional que no quiere debatir y que divide. No pueden estar tan desconectados con la realidad de los ecuatorianos. Hay una desconexión entre el país que necesita recursos para resolver los problemas de la ciudadanía y una asamblea que no quiere debatir la ley de creación de oportunidades. Esto lo puso el día de ayer. Primero, esa ley pues fue devuelta, el CAL la devolvió. Así es que tendría que mandar otra ley para que se discuta en la Asamblea Nacional, señor presidente Guillermo Lasso, aunque hay quienes pues están insistiendo en que va a pasar esta ley por el Ministerio de la Ley, este proyecto, ¿no? Y que entraría pues a regir y pues sin haber sido discutida. Yo creo que ese sería un gran error por parte del presidente Guillermo Lasso, porque es una ley que tiene cosas que nosotros ya lo hemos visto y analizado. O sea, tú dices, Sofi, que hay una pretensión por parte del Ejecutivo de que esto pase por el Ministerio de la Ley, es decir, que no exista debate dentro del Legislativo. No sé si es así, pero sí creo que hay algunos analistas que están construyendo ese encuadre. Que quieren que se rato del rato nos van a sorprender y van a decir, no quiso discutir la Asamblea, culpa de ellos, y ahí está, ¿no? Pero en realidad la Asamblea sí se pronunció, o sea, sí leyeron el proyecto y se lo devolvieron, le dijeron esto no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza, exactamente, pues tiene muchas incongruencias con la Constitución, pues va a ser luego sujeta de demandas en la Corte Constitucional y no nos conviene tramitar esto, perder el tiempo con esto, así que presente algo que esté mejor construido. Eso le dijeron al presidente de la República, no es que no trataron, ¿no? Pero lo que está construyendo el presidente Guillermo Lasso en torno a esto es que la Asamblea definitivamente no le quiere acolitar en nada y que son malos amigos, así es que mejor deshacernos de ellos. Ya, por favor, quédense con esta idea que acaba de plantear Sofía. Quiero seguir profundizando, yo personalmente quiero profundizar porque el presidente nos dijo en octubre de 2019, nos dijo en septiembre de 2020 y nos dijo cuando fue ganador de las elecciones en 2021 que él iba a respetar la democracia, que él era un republicano demócrata. Entonces, vamos a profundizar en el análisis. Pero ahí está uno, ¿no? A ver, vamos a ver qué tan demócratas, ¿no? Vamos a profundizar en el análisis. Lo uno con la Asamblea y lo otro lo revisamos al volver. Ya. No se vayan, por favor, quédense con nosotros. Enseguida volvemos. Volvemos en un momento. 7F Plus, la otra política. Inicio del espacio publicitario. De pequeño quieres ser astronauta o bombero. Cuando creces quieres ser abogado, ingeniero o doctor. Y después sueñas con tu casa, tu negocio o tus vacaciones. Las personas tenemos muchos objetivos en la vida. Por eso te traemos Andalucía 360, donde mejoramos los montos de crédito hasta $120,000. Ampliamos nuestros plazos y mejoramos la tasa de interés para que cumplas cada objetivo que te plantees. Ven y pregunta por nuestro crédito de consumo, microcrédito e inmobiliario. Entérate más en nuestras redes sociales o en www.andalucia.fin.es. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Fin del espacio publicitario.
Caminaremos por toda la provincia junto al Coralito. Por asfalto, por hierba o por tierra. Muy pronto, el rima y se renueva. Radio Pichincha. Agárrate, que volvimos. Chévere, no se han ido. Qué chévere que sigan en la sintonía de Pichincha. Bueno, en Facebook sí nos abandonaron unos cuantos. ¿Nos dejaron? Sí, nos dejaron por irnos a la pausa. Sí, ven, no debemos irnos a la pausa. Sí. Bueno, tú planteabas algo que a mí me parece interesante, ¿no? Decías, el presidente no está de acuerdo con la actitud del legislativo y dice que esta asamblea quiere dividir y no propicia el debate. Pero, ¿qué es dividir? Cuando hay procedimientos, hay formas que se tienen que cumplir, digamos, en el Estado de Derecho. No cumplió con unidad de materia, mi querido presidente, con las propuestas de ley que envió, con la propuesta de ley, la ley de creación, ley Chaulafán me gusta decirle a mí. No cumplió con la unidad de materia. No cumplió con, digamos, plantear una proforma presupuestaria que esté ajustada en los tiempos y que establezca realmente egresos, ingresos y balance de la economía. No cumplió con presentar el Plan Nacional de Desarrollo, o sea, no cumplió. Tampoco cumplió con el estado de emergencia en el sistema penitenciario y después no ha existido tal. Y así una lista, digamos, que no termina con la falta de cumplimiento de la palabra presidencial del Ejecutivo. Y tampoco ha cumplido con este carácter que dijo que iba a prevalecer en su gobierno, que es el carácter demócrata y republicano. Entonces yo me pregunto, si usted no cumple con todo eso, si no da la posibilidad para darle legitimidad a su palabra, y no entiende el timing institucional de un Estado de Derecho, ¿por qué apelar? ¿Por qué decir que la culpa y la responsabilidad es otro? Yo creo que en este país adolecemos de un problema que es grave. No nos gusta hacernos cargo, y sobre todo las autoridades. No les gusta hacerse cargo de las enmarañadas acciones que logran concretar en el poder público. Y esto a mí sí me parece perturbador. O sea, el presidente dijo, yo voy a respetar el Estado de Derecho, y está demostrando que no es así. Yo voy a respetar la democracia, y está demostrando que no es así. Porque en este país tenemos 5 funciones estatales, no poderes, funciones. Y cada función tiene que cumplir en su perímetro, en su radio, tiene que cumplir con sus competencias. La Asamblea cumplió con devolver un proyecto de ley que no tenía ni pies ni cabeza, que era en realidad el Plan Nacional de Desarrollo del señor Guillermo Lasso, que tenía un profundo carácter de regresión de derechos en materia laboral y una profunda condonación a la escasa presión fiscal que existe en este país, es decir, afectar la recaudación de impuestos y al erario. Ese era el carácter. Y de otras cosas que pueden ser más espeluznantes si tomamos en cuenta el caso Pandora Papers. Que, por ejemplo, las platitas que tienen en el extranjero se vuelvan crédito tributario y faciliten que uno pueda deducir impuestos. O traer los impuestos de paraísos, o traer los dineros de los capitales de paraísos fiscales para blanquearlos acá en el Ecuador. Ese era el objetivo principal del presidente de la República. Entonces, con esto termino. Hoy el presidente apela a algo que me parece supremamente peligroso en democracia. Porque el neoliberalismo en los 90 obviamente buscaba la privatización de los activos del Estado, etcétera, etcétera. El capital sobre el individuo, sobre el ser, etcétera, etcétera. Pero este nuevo neoliberalismo recargado 5G, lo que pretende es facilitar el autoritarismo. Es una mezcla del autoritarismo con el libertinaje del mercado. Y yo no sé qué tan bueno y prudente sea para nuestra nación.
Y bueno, no sé qué tan prudente sea en este momento para el propio presidente Guillermo Lasso, porque si bien inició su gestión con una alta aceptación y bueno, el proceso de vacunación le dio bastante, resulta que después no logra sostener nada. Mira, por acá le ponen, me parece interesante en los comentarios a este tuit que pone el presidente Guillermo Lasso, le pone un usuario, Gabriel Simbaña, dice: señor presidente, me apoyo a su gestión. Una sugerencia, ¿podría posponer o ver la posibilidad de incrementar los combustibles cada 2 meses o trimestral para bajar un poco las tensiones? Esto le pone a alguien, pero por aquí le pone alguien también esto, Fabián, dice: estimado presidente, le di mi voto porque confía en usted y sigo confiando, pero la verdad es que su ley de creaciones de oportunidades es una... Sería bueno que reconsideren ciertos puntos. Saludos. Bueno, y mira, y son Besito quienes le apoyaron, ¿no? Exactamente. O sea, realmente el presidente debe ser consciente de que lo que envió a la Asamblea era... Chaulafán. Sí, o sea, no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, realmente reclamarle a la Asamblea que no le deja hacer lo que él quiere es un poco injusto, porque tampoco él se está ayudando y tampoco está pensando en las grandes mayorías, porque dicen que la ley va a crear 2 millones de empleo y no se crean 2 millones de empleos con una ley, ¿no? Claro, ¿qué tipo de empleos quieren crear, no? Quieren facilitar que exista la posibilidad de flexibilizar las condiciones laborales, de que los ciudadanos tengan muchos menos derechos y hacen esa equiparación con lo que ocurre en otros países a donde migran los ecuatorianos, pero no es la misma realidad, ¿no? No son los sueldos que se ganan en otros países. Aquí en Ecuador estamos pasando por un tema muy complejo y ya lo decíamos durante la pandemia, muchas personas, una gran cantidad de ecuatorianos vieron reducidos sus ingresos a la mitad e incluso menos de la mitad. Pero ese era uno de los temas que sin duda pues nos llamaba la atención. El otro tiene que ver ya con lo de los Pandora Papers, ¿no? Porque se frota las manos. Porque bueno, por un lado están los medios internacionales que siguen insistiendo mucho en esto. Aquí está la cuenta oficial del consorcio de periodistas ISIC, dice lo siguiente, lo vamos a poner, está en inglés: el recién electo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, estableció fideicomisos en Dakota del Sur en medio de informes de los medios de comunicación de que supuestamente había oscurecido sus intereses en un banco panameño. Y por supuesto, ya si usted da clic y va al link, va a encontrar detalles de lo que ha sido esta investigación y lo que se dice sobre el presidente Guillermo Lasso, ¿no? Que precisamente transfirió activos a nuevos fideicomisos en Trident in Sus Falls en 2017 en medio de informes de medios internacionales que cuestionaban sus intereses en un banco en Panamá, aunque él ha dicho que ha cumplido con la ley ecuatoriana sobre sus actividades costa afuera. Y sobre esto el presidente de la República también ha tuiteado en las últimas horas, se ha desvelado con este tema. Pobre. Sí, creo que ya está pues realmente entendiendo que contra la picota, que esta vez no va a bastar con decir no he hecho nada y punto, sino realmente tiene que explicarle al país con todos los detalles qué ha pasado con su patrimonio, si es que en realidad son las cosas como él dice o qué nos está ocultando, ¿no? Y él pone una carta a diario El Universo en esta mañana donde le reclama la forma en la que está tratando el tema de los Pandora Papers, ¿no? Y le dice lo que ya anteriormente dijo, que tenían que informar que él sí es un buen pagador de impuestos y que es uno de los más grandes pagadores de impuestos del país. Eso básicamente es lo que le dice y un poquito rompió el periódico El Universo, pero con palabras amables. A ver, aquí hay algunas cosas, ya. Hay algunas cosas que a mí me llaman la atención en este tuit. Les voy a leer para que ustedes dimensionen y el contexto esté, digamos, y pueda prevalecer. Dice: lo que sí me preocupa es que su medio, le dice a Diario El Universo, conscientes de la sensibilidad de la opinión pública en temas como estos, decida callar en lo que concierne a la historia completa de la vida del presidente de la República.
Me preocupa que ustedes, al cándidamente omitir la totalidad de mi pasado tributario, están contribuyendo a que se cree en el Ecuador la idea de que el presidente de la República es un evasor de impuestos, dice él. Y es que si hubieran hecho un poco más de esfuerzo en su investigación, si tan solo hubieran buscado en las páginas del SRI la información correspondiente a los tributos que he pagado en los últimos años, hubieran reportado a sus lectores todo lo siguiente. Cito textual. 1. Que a título personal desde el año 2005 al 2020 he pagado 18 millones de dólares en impuestos y contribuciones. Aquí me detengo. Puede ser. Puede que esta información exista en el Servicio de Rentas Internas. Lo que se está diciendo no es eso. Se está diciendo que el presidente sacó dinero y lo puso en un offshore, en una offshore. ¿Qué es esto? Una guarida o un refugio fiscal. ¿Para qué se hace? Para evadir al fisco, para evadir a las personas que recaudan los impuestos producto de las contribuciones que hacemos todos los ecuatorianos en función de la capacidad adquisitiva que tenemos. Eso es lo que se está diciendo, querido presidente. Entonces, pueda que no hayan sido 18 millones de dólares y sean superiores, porque hasta el momento no se ha revelado cuánto tenían esos fideicomisos. Andrés Arauz especulaba que eran más de 130 millones de dólares. ¿Ya? Punto 2, dice él, que el Fideicomiso Mercantil de Administración, GLM, ha pagado 1.6 millones de dólares en el mismo periodo. Puede ser, también puede ser. Pero yo sí quiero consultar aquí porque hubo una revelación del diario Página 12 y del diario El Telégrafo en el año 2017. Este fideicomiso, que dice Mercantil de Administración GLM, era dueño a su vez del Banco de Guayaquil. Y resulta que entre 1999 y 2001 inició con un patrimonio de $1 millón. En 1999. Después de 2 años, terminó con 30 millones de dólares. Algunos dicen más de 30 millones de dólares, dijo Arauz. ¿Sí? Eso es supremamente perturbador, porque quiere decir que su giro de negocio es mucho más eficiente que el mismo Don NASA. ¿Ya? Entonces, para que nosotros nos demos una idea. Elemento 1. Elemento 2. Elemento 3, dice el presidente, que la corporación MultiVG ha pagado a sí mismo 8.4 millones de dólares. No hay ningún comprobante al respecto, es una carta que remite a Diario El Universo. 4. Que en todo ese tiempo Banco de Guayaquil, del que soy accionista mayoritario, ha pagado 600 millones de dólares en impuestos. ¿Ya? Claro, no dice nada de los 264 millones de dólares que salieron, no sabemos a dónde, y que se los expliqué. Se puede identificar si existiera voluntad política a dónde fueron a parar esos recursos, porque una transacción la controla el Banco Central. Si salió a Manhattan, eso lo tiene el Banco Central. Pero si de Manhattan se movió a Panamá, a Jersey, a las Islas Vírgenes, o a cualquier otra offshore, o paraíso fiscal, o refugio fiscal, o guarida fiscal, eso se lo tiene que pedir al Banco Internacional de Pagos. Por ahí pasan todas las transacciones financieras. ¿Ya? Así que si existiera voluntad política, se puede armar la ruta del dinero y ver qué pasó con esos recursos y a dónde fueron a parar. Y punto 5, que todo esto da un total de más de 588 millones de dólares en un periodo de 15 años. Uh-huh. A ver... Aquí tengo la declaración jurada del presidente Guillermo Lasso en la Contraloría, y su patrimonio, según el presidente Guillermo Lasso, es de 39 millones de dólares. ¿Será? No sé hoy. Lo que sí yo quiero decirles, queridos amigos, es que el país adolece de algo que se llama salida de divisas. Y que este es un fenómeno mundial, por eso los Pandora Papers tienen ese grado de revelación y tienen esta vinculación con varios políticos. Para que nos demos idea, en Brasil, en el año 2020, salió 10.000 millones de dólares de la economía brasileña, el equivalente al PIB de Honduras, prácticamente, el equivalente al PIB de Honduras. En el Ecuador, en junio de 2020, salieron 800, casi 900 millones de dólares.
y nadie dijo absolutamente nada. Y nadie pregunta dónde fueron a parar esos recursos. ¿Qué está pasando con ese dinero que se genera en este país, producto del trabajo de todos los ecuatorianos? Eso es lo que estamos cuestionando y creo que es lo que está cuestionando el consorcio de investigadores. Pero esto y sobre este tema no ha planteado absolutamente nada el presidente. Todo lo contrario, desde el artículo 90 hasta el artículo 100 de la ley creando supuestamente oportunidades, lo que se pretende es legalizar los capitales que se han enviado a guaridas fiscales, repatriarlos y que sirvan incluso para deducir impuestos. Sí, la verdad es que pues se genera muchísimas dudas y como les dicen, como dice el dicho, no aclare que oscurece, ¿no? Porque ahora el presidente Guillermo Lasso en esa publicación y en ese reclamo que le hace al comercio, dice que ha pagado como 588 millones de dólares en impuestos, pero su patrimonio es solo de 39 millones de dólares, entonces algo no cuadra, ¿no? Por otra parte, ahí está el asesor presidencial Juan Carlos Holguín, asesor de Guillermo Lasso, quien pues ha dicho que Lasso sacó su dinero al exterior porque había una ley que le prohibía hacer más inversiones en el Ecuador. Eso es lo que dice. No sé si tenemos el video para ponerlo y escuchar, porque de pronto vayan a creer que yo me estoy inventando. Ya, que fluya. Salió dinero del Ecuador en todo caso, doctor Holguín. Pero por supuesto, dinero declarado, fruto de un trabajo público de muchos años y dinero que ha sido invertido en otro país, dado que en el Ecuador inclusive hubo una ley que no permitía a alguien como él invertir más en el Ecuador. Eso no tiene ningún asidero que sea criticable. Yo, mientras sea el origen del dinero el tema de fondo, cuando hay orígenes lícitos, frutos del trabajo, personas como el presidente Guillermo Lasso podrán demostrar cada centavo de dónde tiene su riqueza, de dónde tiene su patrimonio y por qué él adicionalmente ha tomado la decisión de salir a luchar por este país. Precisamente para exponerse a este tipo de cosas. A luchar, dice. No. O sea, pareciera que se inventó ese rato que, bueno, por la ley que prohíbe tener dineros en paraísos fiscales, ya no pudo invertir en el Ecuador y fue invertir. No entiendo, la verdad, yo creo que ahí cuál es el argumento. Yo creo que ahí la periodista se me quedó, hubiera preguntado a qué ley hace referencia, porque yo les voy a decir algo y esto así hay de bibliografía indexada para que puedan chequearlo, no es un invento. Desde el año 2015... incluso empieza a darse un giro en términos políticos y pretensiones económicas en el propio gobierno de Correa. No me estoy inventando, esto está indexado ya. Y se empieza a crear algunas leyes, entre esas leyes que facilitaban exoneraciones de impuestos para que existan inversiones en las famosas sedes, zonas de desarrollo y otras vainas, ¿ya? Esto a la final fue una exigencia y una presión de los grupos empresariales, de las cámaras empresariales. Y de ahí para adelante empezó a oscurecer todo. Vino la ley de plusvalía, la ley de herencias y demás, y una caída de los commodities. Lo que quiero decir con esto es que a partir de ese año se ha facilitado cualquier tipo de inversión. De hecho, los gremios empresariales, las cámaras, las grandes empresas y los grupos económicos han impuesto su agenda por la fuerza, facilitando exoneraciones, condonaciones, subsidios del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está diciendo el señor Holguín, la primera pregunta que se me viene a mí a la mente es, ¿qué ley? ¿A qué ley hace usted referencia? Porque la ley que se aprobó, o mejor dicho, la consulta popular que después decantó en una normativa que prohibía a los aspirantes a dignidades públicas a tener cuentas en refugios o guaridas fiscales, no tiene nada que ver con la inversión que pueda hacer cualquier grupo económico, empresario o inversor en el territorio ecuatoriano. Absolutamente nada que ver. O sea, ahí me parece que pecamos con tratar de salvaguardar las presuntas mentiras que podría estar orquestando un propio presidente de la República.
Sí, la verdad es que me parece que se inventó eso en ese preciso momento y pues si le hubieran preguntado un poquito más no iba a tener cómo explicarlo, ¿no? Porque ha sacado del país muchísimo dinero y hay simplemente datos que no cuadran, ¿no? Su pago de impuestos dice que es superior a su patrimonio el día de hoy y eso definitivamente no se entiende. Tampoco nos ha dicho si se deshizo de sus cuentas o empresas en paraísos fiscales, o sea, desaparecieron o regresó el dinero al país, pareciera que no, o a quién se lo donó. Entonces, realmente hay muchas preguntas que deben ser respondidas en torno a este tema. Y pues, sobre esto, tiene que investigar también la Asamblea Nacional. Ya se ha dispuesto, pues, que sea la Comisión de Garantías Constitucionales la que investigue. Entiendo que el día de ayer sesionaron y se dispuso que se van a generar los nombres de las personas que puedan aportar en la investigación en 24 horas, es decir, entre hoy y mañana tendremos un poco más de certeza sobre cómo van a gestionar esta investigación y ojalá que sea lo que la ciudadanía espera, porque realmente sobre este tema merecemos más luces, merecemos más claridad, ¿no? Para que pues el presidente pueda explicar mejor en todo caso si es que así lo ve pertinente y los ciudadanos podamos saber si es que tenemos un presidente evasor de impuestos o un presidente al que en realidad le importa lo que pase con el país. Andrés Arauz dio una entrevista el día de ayer en el medio estatal alemán, la de Deutsche Welle, y bueno, le preguntaron bastantes cosas sobre el análisis que él hacía y él dijo que pues había estudiado muchísimo este tema, ¿no? Que su doctorado incluso trata sobre el tema de los paraísos fiscales o de las guaridas fiscales y que él también pues tiene todavía muchas dudas sobre esto. No sé si es que nos da el tiempo, creo que ya no, para poder pasar un cachito. Un cachito por lo menos. Un cachito, vamos un cachito, ñaño. Dale, suéltalo. Y hay un político ecuatoriano que tiene especial interés en este escándalo que golpea al presidente Guillermo Lasso de Ecuador y exige incluso que el presidente renuncie. Se trata de su ex rival en la segunda vuelta, el ex candidato presidencial de Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, que nos recibe en Ciudad de México. Señor Arauz, muchas gracias por hablar con Deutsche Welle. Sea usted bienvenido. Y parto preguntándole inmediatamente, ¿tiene usted confianza en la investigación parlamentaria del presidente Lasso? Muy buenas noches, Jenny. Gracias por la invitación. Mira, los asambleístas leales a Lasso han votado en contra de la investigación. Sin embargo, el Pleno de la Asamblea, con muchos más votos, ha tomado la decisión de investigar. Esta es una decisión positiva. Pero, sin embargo, tiene que ser contundente y rápida. La evidencia está ahí. Guillermo Lasso está en las portadas de todos los medios internacionales. Es una vergüenza para el país. Hay conmoción social. Un presidente sin legitimidad no puede seguir gobernando por 4 razones. Violó las reglas de la democracia, cometió evasión tributaria, testaferrismo al poner a sus familiares cercanos ahí como testaferros y perjurio, le mintió a la democracia, al Ecuador, al país. La mayoría de su tiempo ahora pasa reuniéndose con sus abogados para continuar ocultando sus propiedades. Por eso yo creo que la Asamblea tiene que tomar una decisión rápida y confío que así será y restaurará democráticamente al Ecuador. Quiero también informarles a nuestra audiencia. Bueno, hasta ahí porque ya no nos dio el tiempo. Sí, porque ya se nos acabó el tiempo. Ya estamos sin tiempo, pero yo sí quiero decirte algo que te va a perturbar. A ustedes también les va a perturbar, porque habemos documentos del notario que facilitó la declaración juramentada del presidente de la República para ser candidato en las elecciones 2021, ¿ya? Y hay también el memorándum del Consejo Nacional de la Judicatura y todos los documentos que acreditan que el día de hoy es embajador en la Santa Sede en el Vaticano. Y vamos a explicar en detalle, seguramente el día de mañana o en Bajo el Ocaso lo definiremos entre nosotros, qué pasa con este tema. ¿Qué significa el hecho de que el notario que dio la acreditación jurídica al señor presidente de la República sea accionista del Banco de Guayaquil? Eso, en la carta que envía a Diario El Universo, el propio presidente de la República nunca lo aclaró.
y ya tenemos los documentos que certifican aquello, porque en este medio de comunicación apelamos a hablar siempre con documentos y con elementos de convicción fehacientes, para que ustedes y solo ustedes saquen las conclusiones. Queridos amigos, tiempo contado. Insistimos, ustedes y solo ustedes tienen las conclusiones. Presentaremos en detalle más adelante estos documentos. Arepita, un gusto. Nos despedimos, amigos. Igual, como siempre, un gusto poder acompañarles. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares a través de las redes sociales y a través de nuestras frecuencias en Pichincha y también, por supuesto, en Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. Hasta pronto.